Hola mis madres, hola mis hermanos, mis hermanas. Llegamos a la cápsula guadalupana número 7 que desarrollaremos en esta oportunidad. El título es María de Guadalupe, gran comunicadora, dialoga de modo admirable con sus interlocutores con verdadera empatía. En el tema anterior hemos visto que María de Guadalupe utiliza una pedagogía especial. Esta pedagogía se caracteriza por el diálogo entre la fe y la cultura. Ahora conoceremos que otro medio para la inculturación es la calidez y el modo de comunicarse. Nos plantearemos el objetivo de valorar las características del diálogo entre la Virgen y Juan Diego y asumiremos la necesidad de entablar una comunicación con nuestros interlocutores donde haya empatía indispensable siempre en la inculturación. Escuchemos este diálogo, esta narración del Nican Mopogua que tienen ustedes ahí en la pantalla. La leeré. Y cuando cesó de pronto el canto, cuando dejó de oírse, entonces oyó que lo llamaban. De arriba del cerrito le decían: Juanito, Juan Dieguito. Luego se atrevió a ir a donde lo llamaban. Ninguna turbación pasaba en su corazón, ni ninguna cosa lo alteraba. Antes bien, se sentía alegre y contento por todo extremo. Fue a subir al cerrillo para ir a ver de dónde lo llamaba. Él le dijo: Escucha, hijo mío, el menor, Juanito, ¿a dónde te diriges? Y él le contestó: Mi señora, reina, muchachita mía, allá llegaré, a tu casita de México Tlatilolco, a seguir las cosas de Dios que nos dan, que nos enseñan quienes son las imágenes de nuestro Señor, nuestro sacerdote. Hasta aquí el texto del Nican Mopogua en este diálogo maravilloso entre Juan Diego y la Santísima Virgen María de Guadalupe. A partir de este texto desarrollaremos cómo Guadalupe y Juan Diego están siempre en un diálogo constante. No es un monólogo, es un diálogo entre dos interlocutores principalmente. Juan Diego, que representa a toda la comunidad de los pueblos originales, y María de Guadalupe, que trae la buena nueva del antiguo mundo con los españoles. Y Guadalupe es esa síntesis entre lo nuevo y lo viejo que se encuentran en el Anahuac. Pero no olvidemos nuestro tema. Guadalupe y Juan Diego están en constante diálogo, ya que el acontecimiento guadalupano resaltará, te queda de manifiesto en lo que acabamos de leer, el diálogo entre la Virgen de Guadalupe y Juan Diego. El Nican Mopogua narra 4 encuentros entre Juan Diego y la Virgen, en los que destaca siempre la amistad, palabras de cariño, palabras de respeto. Siempre con empatía, sin duda. ¿Y qué es la empatía? Pues es una identificación mental y afectiva en el estado de ánimo del otro. Es tratar de entender las ideas, comprender lo que el otro entiende, valorar lo que el otro piensa, querer afectivamente al otro, estar con él, entender sus estados de ánimos, comprenderlos y hacerlos propios. Con estos sentimientos de empatía, de una coordinación entre lo mental y lo afectivo con los demás, esto es la base fundamental entre el diálogo y la Virgen y Juan Diego, que se nota en el texto del Nican Mopogua que leímos, ya que la Virgen coincide con los modos de percibir, de pensar, de comunicar y expresar de Juan Diego como interlocutor principal del grupo de los indígenas, lo cual facilita el diálogo y la transmisión del mensaje. Con la empatía, la Virgen de Guadalupe ve, escucha y siente lo que los mexicas experimentan en la situación que están viviendo con los españoles. No solamente el diálogo es
un diálogo empático, sino que es un diálogo con maestría, ya que su comunicación es admirablemente clara, es elocuente, es precisa y perfecta para sus interlocutores, hasta en los menores detalles, como expresiones de cariño muy hijito, los sonidos, los estados de ánimo, de darse cuenta de la misma narración, cómo presenta los estados en los que se da el encuentro, cómo hay paz, cómo el corazón no se turba, y todas estas características pues se toman muy en cuenta a la hora de un diálogo con María de Guadalupe. Pero la empatía tiene que ver también este diálogo que se da entre las dos culturas, esta pedagogía que es empática, es una pedagogía que se caracteriza también en observar y escuchar el entorno o la comunidad. María es ejemplo de modelo de atención y de escucha, ya que no solamente se queda en el oír, sino que dispone todo su ser y lo dirige hacia el clamor de la comunidad indígena. Observa a cada uno de sus hijitos, pronuncia un mensaje de amor que libera de cualquier atadura, conforta, sana, pero no se queda en palabras, pasa a la acción. El diálogo de esta pedagogía guadalupana ofrece la comunicación de María de Guadalupe que se manifiesta en todo su ser y proceder. Combina palabras y combina acciones y palabras que están muy unidas en el mensaje guadalupano. Entabla un diálogo transformador, no solamente se queda en transmitir un mensaje, sino que busca la transformación de las personas a las que les quiere transmitir el mensaje. En este diálogo transformador pide que su mensajero participe también y lo comparta a los demás, no solamente se quede con ello, ya que las pláticas entre ella y Juan Diego son el punto de partida que origina nuevas conversaciones. Juan Diego con el obispo y con sus cercanos. Juan Diego con el tío con el obispo, y de ahí a todos los pueblos, especialmente las comunidades que representa cada uno de ellos. Pero esta pedagogía guadalupana que estamos analizando tiene como características sí la empatía, la combinación de acciones y palabras, tiene la observar, escuchar, pero debe transmitir siempre un mensaje que tiene características de humildad, de fraternidad, que es un diálogo amoroso, pero que también es un diálogo cercano. Cuando María y Juan Diego tienen un diálogo humilde, es que Juan Diego, como interlocutor, identifica la sinceridad y la fraternidad en la conversación. No ve, como se puede destacar, actitudes de imposición, de tratar de convencer, conquistar, dogmatizar, que podrían entenderse como características de algunos de los españoles que han llegado al Nuevo Mundo. La humildad es identificar siempre la sinceridad y la fraternidad que se encuentran en las palabras con quien estamos platicando, con quien estamos dialogando. Es fraterna también porque hace que Juan Diego y la Virgen como interlocutores se sienten acogidos, se sienten amados. Por eso, al recibir una encomienda, por ejemplo de María a Juan Diego, responden como si fuera una orden con tacto delicado. Es amoroso el diálogo porque escucha y responde desde el lugar del interlocutor. Se pone en los zapatos del otro, por eso es empático. Y es cercano. La respuesta origina acciones obedientes. María, por tanto, manifiesta su maternidad al ser amorosa y cercana, sensible a las experiencias vitales de los interlocutores. Eso suscita, sí, acciones obedientes, pero esas acciones obedientes no son solo por cumplir reglas o por cumplir acciones, sino por convicción. Y cuando son palabras que vienen de un diálogo humilde, un diálogo fraterno, un diálogo amoroso, un diálogo cercano, provoca convicción. Y esa convicción y esa aceptación de lo que se pide. Entonces Juan Diego descubre en María de Guadalupe algo que identifica
se identifica con Juan Diego y Juan Diego se identifica con ella y une su amor incondicional que les brinda María siempre como madre. María sabe tratarlos, dando, por ejemplo, importancia a lo que es Juan Diego y sus interlocutores consideran relevante, consideran importante, como lo podemos verificar en el diálogo que leímos hace un momento. Juan Diego, por tanto, también aprende de Guadalupe a dialogar. Él dialoga con otros, como ella lo hace con él, desde la situación de su interlocutor. Pone el diálogo siempre al servicio de las necesidades de los demás, respondiendo a las mismas personas con su acción y con su palabra. El diálogo, por tanto, es el estilo con el que hemos de ejercer nuestra misión apostólica en donde estemos, en el nivel de trabajo que tengamos como religiosos, como laicos comprometidos, como miembros de una comunidad educativa guadalupano-plancartina. Y este trabajo apostólico, esta misión apostólica ha de poseer estas características a propósito de lo que hemos visto a ejemplo de María de Guadalupe en su diálogo con Juan Diego. El diálogo siempre debe ser claro, supone y exige ser comprensible, ya que siempre pide revisar constantemente nuestro lenguaje de acciones, de palabras, lenguaje de contextos, lenguaje que suscita acciones obedientes, lenguaje que es humilde, que es fraterno. Todo eso tiene que ser claro. Es afable el diálogo, esta característica también es muy importante, ya que al estilo de María y de Jesús, el diálogo no es orgulloso, no es hiriente u ofensivo, es conferido por la verdad que expone, la caridad que difunde, el ejemplo que propone. No es mandato ni imposición. Cuando el diálogo es afable, evita la violencia. Pero el diálogo también es de confianza, tanto en el valor de la propia palabra como en la disposición para acogerla por parte del interlocutor, que en este caso es Juan Diego. Promueve, a partir de la confianza, el diálogo promueve la familiaridad y la amistad, y por lo tanto excluye todo fin egoísta. El diálogo parte de la prudencia, ya que tiene en cuenta las condiciones psicológicas y morales del interlocutor. Entiende al interlocutor. Si dialogamos al estilo de Guadalupe, por tanto, es con empatía, para que la evangelización y la misión que tenemos sea efectiva por encima de todo deseo que solamente cumplir acciones, sino que tiene que ser efectiva, lograr los propósitos. Y el propósito ha de estar acompañada por un diálogo intenso y una comunicación profunda. Esto tiene mucha importancia hoy cuando la Iglesia nos impulsa siempre a un fuerte diálogo, ya que la realidad de la Iglesia ahora es que el diálogo que la Iglesia nos propone, que ese diálogo debe ser al estilo de María de Guadalupe, ya que tenemos que abrirnos a distintos grupos que viven en torno a nuestra misión y a nuestra tarea como evangelizadores. Todos los seres humanos, los que creen en Dios, los que piensan y predican a Dios de manera diferente a través de otras denominaciones cristianas, y también al interior de la Iglesia Católica en los distintos grupos, movimientos, asociaciones, estilos y modos de vivir la misión del Evangelio de Cristo. Cuando la Iglesia nos invita a dialogar con todos al estilo de María de Guadalupe, primero hay que entender que hay que dialogar, abrirnos con todo lo que es humano. Lo que tiene que ver con todo lo humano, esa integralidad, lo natural, lo trascendente, incluso con los que no creen o se dicen agnósticos. Hoy hay mucha gente que se declara que no cree, sino que se declara agnóstica sin posibilidad de entender que hay algo más trascendente, que no tenemos la capacidad de entender que hay algo más trascendente de que no podemos explicar
que haya algo trascendente, me declaro agnóstico. No es que no crea, sino que no tengo posibilidad de creer en algo que no hay evidencias, que no está al alcance de nuestra mano, según estos pensadores. Pues el diálogo nos invita no solamente a darnos cuenta de que hay que no solamente llenar los corazones, sino que también hay que dar ideas, que hay que ponernos acciones que integralmente restauren y profundicen la fe en todo lo que significa ser humano, pero también con aquellos que no creen o también con aquellos que se dicen que no es posible creer, como son los agnósticos. Dialogar y prepararnos para un diálogo al estilo de María con estas personas, pues es una de las tareas que tenemos también como instituciones Guadalupano Plancartins. Otro grupo es los que creen en Dios, aunque sean de otras denominaciones religiosas, que creen en Dios, no en Cristo, creen en Dios, como los hinduistas, los judíos, los musulmanes y otros grupos orientales o animistas o panteístas que existen en el mundo, que tienen una visión divina, pero no de encuentro con Jesús. Pero también hay un diálogo con los ecuménicos que llamamos dentro de la iglesia, con otras denominaciones cristianas que están muy a la mano, muy cercanos a nosotros, que les llamamos protestantes o que les llamamos grupos no sectarios, que van y visitan nuestras casas, que predican el evangelio, pero no lo predican junto con nosotros, porque han creado otras estructuras, otras instituciones. Y estas denominaciones cristianas que creen en Cristo, pero tienen otros valores que a veces ponen énfasis en lo que nos separa, y tenemos que buscar el énfasis en aquello que nos une. Es nuestra fe en el único Dios verdadero, Jesucristo. Tener un diálogo con todos, especialmente también con estos grupos cristianos, pero también al interior de la Iglesia Católica, ya que es tan necesaria actualmente esta visión porque hay que ejercitarla dentro de un modelo de comunión y de corresponsabilidad, en la que la misión nos exige a todos la tarea de llevar a todos el mensaje traído por María de Guadalupe de su Hijo Jesucristo. Es hacerlo juntos, que hemos aprendido. Esa es la iglesia de comunión, es decir, hacerlo juntos y de manera corresponsable. No solo es tarea de las religiosas o de los consagrados, sino de todos aquellos que nos llamamos cristianos. Llegamos pues al trabajo, el compromiso transformador. Les estoy proponiendo que como actividad personal, cada uno de ustedes reflexione y escriba sus respuestas a estas preguntas. ¿Qué tan abierta eres para entablar un diálogo con otros, con los demás? ¿Cómo es tu estilo para dialogar? ¿Tiene rasgos del conquistador o de la guadalupana? Y una vez que hagas tu trabajo individual, pues te invito a compartir la actividad individual en grupos, en comunidad, como lo has venido haciendo, en tu nivel o con otro compañero, con otra compañera libre que hayas construido un lazo de compartir estas acciones, y descubran juntos qué actitudes requieren incorporar al comunicarse con otros que no piensan como cada uno de nosotros, especialmente estos grupos que he desarrollado al final, los que no creen, los que son de otras religiones, otras denominaciones cristianas, y con los miembros de las comunidades cristianas católicas. A veces también ahí entre niveles secundaria, primaria, servicios, tenemos diferencias y no aprendemos a dialogar entre niveles. Pues aquí hay una manera a partir de Guadalupe para reflexionar sobre estas cosas que nos ayuden a transformar nuestras relaciones, ejemplo de Santa María, aprovechando estas cápsulas de la pedagogía guadalupana. Pues bien, nos vemos la próxima. Que la pasen muy bien.